estamos aquí en, en esta pausa de este apocalipsis lentísimo del coronavirus para charlar un poco con Francisco Moglia desde Italia y con Esteban Castromán desde Buenos Aires. Buenos Aires. Iba a La decir el República de barrio, Villa pero- Ortúzar. Ahí está. Para charlar un poco sobre una serie de cosas que nos vienen inquietando, por lo menos a mí hace mucho tiempo, y que quería compartir con ellos porque ellos han escrito al respecto. El concepto de fin del mundo es lo que nos convoca en este espacio de Zoom, para tratar de pensar en, por lo menos como lo pensé yo, o lo vengo pensando hace mucho, es este tema del fin como una especie de inmanencia que está en nosotros como generación dando vueltas hace muchísimo tiempo. Esta concepción de que, como ninguna otra generación, hemos visto el fin del mundo representado frente a nosotros como un espectáculo en el cine y en la literatura, probablemente durante todos los 90 y buena parte de los 2000, anticipando y bajándonos las expectativas sobre lo que es los fines del mundo futuros que podemos llegar a avistar. Uno de los conceptos que a mí me empezó a perturbar fue la conciencia de que el fin del mundo ya pasó. Y ya pasó en el futuro, y desde ahí se despliega ciertos rayos que llegan a nosotros, ciertos rayos en los cuales vemos las cosas hoy en día, vemos las cosas con cierta conciencia, con la conciencia de que el fin ya pasó, va a pasar, y en un punto estamos abrazados por esa fuerza. Y convivimos con ese concepto, más allá de que estemos en una pandemia, que es como un evento particular que también tenemos que hablar. Y como estamos habitando no solamente nuestra propia finitud, no una finitud inevitable, sino la finitud de todo lo que nos rodea, no solamente de la gente que queremos y de las mascotas que hemos tocado, sino del planeta, del Sol, de la galaxia, etc. Me pareció interesante conversarlo con ustedes, que tienen, por un lado, un manual sobre el fin del mundo, por otro lado, una novela escrita sobre, no el coronavirus, pero sí en el contexto de cuando el coronavirus estaba comenzando en Italia, y no se sabía nada al respecto, y todo parecía catastrófico. Por lo menos así eran las imágenes de lo que llegaba hasta acá. Este fue un largo prólogo inconducente que tenemos la esperanza de que los muchachos de la FED editen para dar paz y rienda suelta a esto, que todavía no tiene título, porque no me lo acuerdo, pero tenía un título de la charla, que va a estar acá abajo seguramente, y preguntarle a ustedes, ¿qué onda? ¿Cómo se llevan con el fin de todo? Bueno, empiezo yo, digamos, tomándome una licencia de distancia, de kilómetros, para confirmar también que se está escuchando bien y todo. A mí, la verdad, digamos, el tópico o el imaginario de fin del mundo es una cosa que siempre me interpeló, pero que tal vez no lo había volcado tan claramente en texto, ¿no? O sea, siempre está como, digamos, orbitando como una especie de estética de, por lo menos en mi caso personal, como una especie de miedo a la muerte. Pero no solo miedo a la muerte, sino miedo a la forma de morir. Es decir, si hemos de morir, prefiero morir, digamos, con una reposera mirando el apocalipsis y no en una cama diciendo, bueno, ya. O sea, dejando que la biología se apague, digamos, por la biología en sí misma. Pero después, o sea, cuando empezás a hacer un poco un análisis de lo que es el fin del mundo como concepto y el apocalipsis en la historia del arte, yo después fui encontrando como, por ejemplo, no sé, el apocalipsis bíblico, ¿no? Como una especie de primer estamento de, che, esto se puede pudrir y se puede pudrir así. 4 jinetes viniendo, cabalgando el cielo, etc. Que tal vez ahí ya tenía un fin un poco más, más disciplinario, ¿no? Era plantar una bandera y decir, che, bueno, esto. Pero está escrito a la manera, digamos, de una novela, un libro, literatura. Y después van pasando otros textos, va pasando el de Cameron, ponele que también plantea una situación similar al coronavirus en términos de, che, la peste negra y gente que se
recluyo en una casa a contar historias. Porque eso sería como una especie de surfear, digamos, el apocalipsis. Es, bueno, acá adentro, mientras estemos narrando lo que pasa afuera, suerte con la gente que quedó afuera. Y sigue avanzando, todo llega un poco al siglo XX y ahí se da una especie de tecnologización del apocalipsis, con Dick, con Bradbury, con, digamos, incluso post-apocalipsis, con, no sé, Cormac McCarthy, con La carretera, etc. Y a mí, digamos, un poco lo que me rompe la cabeza de este concepto de fin del mundo y apocalipsis es que hoy, digamos, está en boga o está de moda o naturalmente surgen muchos textos que tienen que ver con el fin del mundo, porque, digamos, nuestra relación con la tecnología es, por un lado, íntima, por un lado, casi carnal, pero por el otro lado también problemática, en el sentido de que empezamos a percibir que la tecnología en realidad no plantea, digamos, una mejor calidad de vida, no plantea una mejor relación con el mundo, no plantea, digamos, una comunión con la naturaleza, y todo esto para decir que la proliferación de textos del fin del mundo o textos apocalípticos en la literatura contemporánea para mí tiene que ver con un cierto nivel de conciencia de la humanidad de plaga. Hay una sensación de que somos una plaga, no tan consciente, pero tal vez, digamos, está ahí. No tenemos una relación tan sana ni con nosotros mismos ni con el mundo. La tecnología es simplemente una sofisticación de las herramientas para hacernos mierda, y todo está yendo directamente hacia un apocalipsis generado. Entonces, somos conscientes de que el apocalipsis somos nosotros siendo cada vez mejores y aplicando lo peor. Y la tendencia natural de ese razonamiento lleva a que querramos decir, bueno, los escenarios posibles literarios de cierta muerte épica tienen que ver con esto, con nosotros haciendo cosas, generando tecnología, o un asteroide, o lo que fuera, pero siempre en términos humanos. El fin del mundo es humano para el humano, es el fin de la especie. No, o sea, si no queda una persona viva en todo el mundo, es el fin del mundo, aunque después proliferen plantas, animales exóticos, tiranosaurios rex con alas. O sea, eso será el fin del mundo también para la humanidad. Sí, tomo una cosa que, digamos, está bueno como este arco histórico de dónde surge, ¿no? La idea, digamos, la idea del fin, creo que siempre ese temor a que todo se destruya o que uno desaparecer, que en definitiva, si no hay vida de un relato de una individual o una comunidad que cuente que está viviendo, experimentando algo, no hay nada, no hay, es digamos, una tierra de minerales y vegetales y etcétera, y animales irracionales, en teoría. Claro. Pero bueno, digamos, con el paso del tiempo, y me detengo un poco en lo que decías del siglo XX, que creo que hay y estoy de acuerdo con, digamos, con la tecnología también como lugar de sospecha, ¿no? Porque en un momento, Claro. la idea de progreso, por ahí desde la Revolución Industrial en adelante, había como una idea de mejora, de progreso, de evolución casi donde las herramientas, la tecnología, la técnica en sí, estaba al servicio del bienestar, de la comodidad y de hacernos mejor personas o humanos dentro de este mundo tan variable y heterogéneo, lo que fuera. Y por ahí a partir de toda esta cuestión de la relación con esta técnica, aparecieron, digamos, monstruos, fantasmas, por ejemplo, durante el siglo XX, y por ahí vamos a nombrar varios, pero probablemente el punto por ahí de inflexión está en la bomba atómica de Hiroshima. Total. Sí, de repente condensa toda esa idea, digamos, de hasta dónde llegó la humanidad, digamos, para poder dominar la naturaleza y tomar recursos para transformarlos y hacer
digo, y generar desde energía, artefactos, armas para defender nuestro territorio, para conquistar nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. Y donde, bueno, por ahí en esa explosión, que digamos tan destructiva, hay una mirada y una alarma así bastante ruidosa y letal, donde de repente es, coño, el progreso no es solamente esto, los electrodomésticos que viene el muchacho a venderme en Massachusetts, a tocar el timbre para que yo pueda barrer y limpiar la alfombra, y el producto ese que me venden para poder limpiar los vidrios y que sea más rápido que limpiarlo con otra cosa. Entonces, digo, me parece que ahí empieza a haber como una sospecha de que algo no está del todo bien, ¿no? Y ahí, bueno, empieza tanto la industria, digamos, del entretenimiento, de la cultura, los escritores, pero también sobre todo la filosofía, ¿no? A pensar, a decir, ok, ¿qué onda esto? O sea, digamos, como si antes había una cosa más positivista, donde el conocimiento, la ciencia, la medicina, no diré irrefutable, pero venía, digamos, de ganarle la pulseada a la idea, digamos, más animista o más digamos, medieval, de que todo era Dios y que todo una bajada vertical. La ciencia es, no, se demuestra que la penicilina y se demuestra que las inyecciones, y todas esas cosas que, digo, están bien, y bueno, son avances para evitar las muertes tempranas y todo eso, pero bueno, como todo, tiene su lado B, o a su vez también, cuando no hay un equilibrio por ahí, digamos, inteligente, para llamarlo de alguna manera, o ético, o no sé, o humanista, para entender que las cosas tienen también un cierto límite, porque si va de mambo, como todo, claro. Sí. termina siendo destructivo. Entonces me parece que ahí esos hechos se desplegaron un poco en los imaginarios del siglo XX, sobre todo, y lo que decía poco de Brecht al principio, de cómo todo eso irradió en un montón de obras o cosas, reflexiones al respecto, para las que nosotros, nuestra generación creció, y generaciones anteriores también, ¿no? Pero por ahí, como por la tecnología, por las maneras de filmar y de los efectos especiales o lo que fuera, digo, encarnó ahí en la industria de Hollywood, o no Hollywood necesariamente, pero que bueno, nada, y tanto desde canciones hasta películas, hasta libros, y libros que pueden ser de ciencia ficción, hasta libros más de tipo Ballard, más de distopías, más de culto, ¿no? Bueno, nada, eso. Y yo, una sola cosa con respecto a lo que estaba diciendo recién, o sea, digamos, para acompañar, digamos, la ola conceptual. O sea, no es un problema de la tecnología, no es un problema humano con respecto al desarrollo de la tecnología, sino es un problema de administración. Y sobre todo de administración y de dirección de esa administración. Y de ahí es donde a mí me surge la idea de autoconciencia de plaga, porque si vos no tenés capacidad de administrar, independientemente, digamos, del capital que vos tengas, el capital conceptual o material, tarde o temprano, digamos, se vuelve autodestructivo. Entonces, de alguna forma, la fascinación por esta cuestión del fin del mundo, el apocalipsis en literatura y en el arte en general, para mí tiene que ver con un cierto despertar de autoconciencia de el ser humano no tiene la capacidad de administrar las herramientas a ese nivel de evolución y las dirige hacia un lugar que te plantea escenarios como los que leemos en los libros que leemos, los que vemos en las películas que vemos, o sea, hay como una proyección del inconsciente y estamos yendo hacia ahí, porque si depende del equilibrio de administración que tenga el ser humano, en cuanto a eso, el equilibrio de administración no tiene que ver con la potencia de desarrollo. Ahí hay un problema. Y todo eso genera un inconsciente colectivo artístico para mí, digamos, o sea, muy nutrido, sobre todo en estas últimas épocas, y después lo hablaremos en otro momento. Sobre todo creo que va a cambiar un poco el paradigma a partir del coronavirus. Total, y una cosa para cerrar un poco la idea, y está bueno lo que decís de administrar esos recursos, ese progreso, esa dirección. Pensemos, por ejemplo, en las vanguardias del siglo XX, y puntualmente una que es el futurismo,
en los años 20, donde de repente era como una oda de amor hacia el automóvil, la bomba, Claro. el tren. Entonces era un delirio que uno lo ve ahora y lo puede analizar con el diario del lunes, Claro, lunes. sí, total. Pero en ese momento, que era como una cierta admiración por la capacidad de los artefactos a producir fetiche, ¿viste? Y que de repente, Total. ¿cómo puede ser el rugido de ese motor? ¿Cómo puede ser que sea tan destructivo una bomba cuando antes peleaban con lanzas? Es decir, como una fascinación por el alcance, y ahí es donde también en ese fetiche, en esa confusión entre admiración y poder y un montón de otras cosas, se quiebra ese inconsciente, digamos, con la capacidad de administrar pensando en cuidar a otros humanos, pero por ahí también intrínseco a que la especie humana, no sé, es autodestructiva, como los humanos en sí, y como el consciente autodestructivo, es más profundo eso, pero hace que todo se vaya a la concha de su madre. Sí. Y se desmadra. Sí. Hay una asociación interesante que me parece que es posible leer entre estas cuestiones de miedo a la muerte y por otro lado la tecnología. Creo que están imbricadas de alguna manera. Por un lado es muy cierto lo que decís vos, Esteban, hay una cuestión de que en un punto, no ahora, pero en un punto había futuro. Había un proyecto en el pasado, en las vanguardias, antes, etcétera, el iluminismo, etcétera. El mundo iba a alguna parte, estábamos yendo hacia algún lugar. Ese futuro quedó cancelado, ya no podemos concebir un futuro, y nuestro imaginario futurista, que en un punto la ciencia ficción era, pensemos en el año 3000, robots, conquista del universo, se volvió un post-apocalipsis, ¿no? Un imaginario del post-final. Algo que se ha quebrado. La bomba nuclear sin duda es un punto de escisión en lo que vimos de lo que somos capaces, y somos capaces de cancelar nuestros proyectos y de que nada tenga ya mucho más sentido. Eso por un lado me parece que empezó a decaer la pulsión de vida, y por otro lado la tecnología nos permitió un montón de cosas. Entre ellas creo que la ciencia es culpable en buena parte de esto, porque nos proveyó de determinadas informaciones que no teníamos. Y en esas informaciones están nuestra fragilidad acrecentada. Empezamos a saber en la década del 70, en la década del 70, que nos podemos morir más fácilmente, que hay asteroides viniendo para acá, que el Sol se va a apagar, que la galaxia va a implosionar, y que todo tiene finitud, y una finitud concreta, ya no una finitud imaginaria. Y ahí es donde me parece interesante el tema del cine, que eso es lo que les quería preguntar, a ver qué piensan ustedes de esto. Y es que el cine en los 80 y los 90 se volvió compulsivo, el imaginario del fin del mundo. Lo vimos desde todos los ángulos. Godzilla, Aliens, terremoto, tornado de tiburones en Sharknado se volvió ya bizarro en un punto, zombies, todo tipo de fines del mundo posibles fueron explotados, pero en un sentido no reflexivo, no como la filosofía lo podía concebir, sino un motivo meramente para el show. Fue mero espectáculo. Y ahí es donde lo que me parece que ocurre es justamente lo que vos decías, Francisco, en cuanto al miedo a morir. La conciencia de que la finitud es no solo real, sino inminente y probable, puede pasar en cualquier momento. Un asteroide, zombies, peste, lo que sea, puede pasar. Pero yo agregaría una cosa, perdón, yo agregaría una cosa. Es inevitable, es inmanente, o sea, es inminente, pero además es decadente. Y como la experiencia estética de la muerte, en gran parte, o sea, en el mayor porcentaje de las veces, es decadente, también hay una proyección espectacular y épica de una muerte, o de la muerte de la humanidad, que tiene que ver con el asteroide y nosotros viendo a ver cómo reaccionamos frente al asteroide, o luchando contra zombies. O sea, luchar contra zombies me parece hermoso desde el punto de vista de la épica de la muerte, cuando en definitiva todos los protagonistas que están ahí saben que tarde o temprano o los mata un zombie o van a morir, pero mejor morir matando zombies. No es que van a vivir eternamente. Hay una épica ahí. Pero lo que me parece que pasa en esa multiplicación del espectáculo del final es justamente una ansia de vaciar de sentido al final, para poder lidiar con él.
entiendo. El proceso Sí, hollywoodense, el proceso del show, de los zombies, de las explosiones, etcétera, vacía en su reproducción infinita, a tal punto de sentido que nos podemos divertir con el final y sacarle la simbología cruenta, perderle el miedo a morir. De algún modo me parece como que todo el imaginario cinematográfico del fin del mundo es un ensayo para tranquilizarnos sobre cómo entrar de manera más amable, más pacífica, más divertida en el fin del mundo. sí, sí. O en Sí, el sí. post-apocalipsis o lo que fuese. Hay una Esa escena, era una... me gusta, me encanta lo que decís, y me parece que se podría simplificar de la siguiente manera con el final de, hablando de finales, el final justamente de la película Terminator 1. ¿Qué es? Es una película de Ridley Scott del año, no, perdón, James Cameron, ¿no? Sí. Claro. Sí, 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 sí. De 1983, donde de repente en el final Sarah Connor va por una, o sea, como que lo que decías vos antes de Everett, como que el fin ocurrió ya en el pasado, Claro. relativo a esa película, y esto es el antes. Y ella está yendo por una carretera hacia el futuro, hacia ese fin, y se frena en una gasolinera y le pregunta a un niño hacia dónde está yendo, y le dice que, bueno, que está yendo hacia no sé qué, hacia cerca una tormenta, le dice el niño. Claro. Y se ve como si fuera el horizonte, como una gran pantalla de cine enorme, donde ocurren las nubes, los rayos y todo eso, que en definitiva es como meterse en esa pantalla del futuro. Y por esa metáfora que decías, digamos, del sufrimiento, lo que fuera, tiene que ver con que el entretenimiento es una manera de, además de adiestrar la ansiedad del fin y todo lo que fuera, y de anticipar ciertas cosas, es amortiguar el dolor y el sufrimiento, que en definitiva tiene que ver con el entretenimiento del cine, las drogas, el alcohol y un montón de otras cosas, nada, que dispersan y nos sacan del eje de decir, qué vida de mierda, ¿no? O qué mundo de mierda que vivimos. Digo, para Absolutamente. decirlo No, poéticamente. y al mismo tiempo después, nada que ver, no, pero yendo a Terminator 2, para, digamos, Sí, está bueno. lo que es interesante es que después Sarah Connor tiene un sueño con el futuro, ¿no? Cuando en esa famosa escena que se está agarrando del alambrado y viene ese fuego y se la lleva puesta y queda ahí el esqueleto. O sea, también, digamos, el planteo del apocalipsis, del fin del mundo, como ese lugar en donde hay una anarquía conceptual sin tiempo, sin, digamos, ningún lugar de resguardo, en donde es el ser humano frente a su miedo original, si querés, que es el de la muerte, y que ahí se empiezan a cruzar, digamos, todas las líneas de tiempo posibles, y hay una cuestión que para mí tiene que ver con la muerte como un motor de literatura, cuando después, en algún momento, se puede hacer una especie de... Hay un montón de imaginarios literarios, hay un montón de tópicos literarios que en realidad toman como centro de gravedad la muerte y miedo, fascinación, inquietud, simpatía, y es la muerte el núcleo que termina generando un montón de energía literaria alrededor. Y el fin del mundo para mí es como una de las estéticas más modernas, aunque estaba en la Biblia, aunque estaba en una forma más o menos en el Decamerón, como decía antes, y en un montón de otros textos. Yo dije así, hice un recorte totalmente caprichoso, pero hoy se presenta como una especie de, bueno, es la experiencia estética más lograda que podemos tener en relación con esto que lleva siglos, milenios, toda una historia de la humanidad sin poder resolver. Todavía nosotros no vamos a morir y hay una cuestión que... No sabemos si nos va a resolver el mundo antes que nuestras vidas, eso no lo sabemos. Y es cierto lo que decís, el imaginar el fin del mundo viene hace mucho, el mundo está terminando desde que empezó, pero los imaginarios previos, el de Camerón, la Biblia, etc., tienen bueno, obviamente tienen la idiosincrasia ideológica de la época, están cargados de religión. Nuestro imaginario contemporáneo no tiene religión, tiene en todo caso una religiosidad, pero no hay una religión específica hacia la que estemos yendo. Y creo que eso tiene que ver también con la cancelación del futuro, con la imposibilidad de pensar en un proyecto de vida o en una vida más allá de esto. El capitalismo se asentó en estas bases, y la única manera que tenemos, como decía Mark Fisher,
de pensar en un más allá del sistema capitalista es imaginar el fin del mundo, como salida a la coyuntura. La frase de Fisher es bastante Sí, conocida. sí, Es o más, sea que el capitalismo de alguna forma acentuó el concepto de fin del mundo. ¿cómo? El capitalismo de alguna forma acentuó el concepto de fin del mundo. La necesidad del fin del mundo, porque Está bueno, está bien. Sí, sí, no hay una fuera del capitalismo, la única manera de salir, pero también lo que hizo de interesante fue fundar un espacio de fin del mundo vivible, de algún modo habitable, un fin del mundo que significase el fin de una forma de vida. sí, Como no sí. tenemos la fuerza para aniquilar el capitalismo, que sea algo, un evento magnífico, asteroide, Sí, sí, incendio, sí, sí. Godzilla, Tulu, que aniquile el mundo de tal manera que el capitalismo no sea reconfigurable y podamos vivir, aunque sea matando zombies, una vida que no sea regida por la producción capitalista. Eso es No, bueno, totalmente pero angustiante. perdona, esa es una tesis interesante. Toda la proliferación de textos y de arte con respecto al fin del mundo como una respuesta a la incapacidad de hacer desaparecer el capitalismo. Claro. Sí, sí. Y también una plegaria, por favor, fin del mundo, ven a mí de una vez. Sí, sí. En un punto lo soñamos, después no, al no venir tenemos que seguir fabricando fines del mundo, esperando que vuelva, aunque sea de modo paródico, pero que nos Y siempre, alcance. y siempre los futuros que se imaginan de ese post-capitalismo o post-fin del mundo, pensemos en Mad Max o en un montón de películas que tienen que ver con en esta cosa media steampunk, donde se mezcla Claro. ciertas cosas armadas ya existentes, Claro, claro. porque no es una tecnología, por ejemplo, Mad Max, o entre otras, ¿no? Pero digo, donde es como tomar cosas de diferentes épocas, elementos que puede ser un auto hecho mierda, un buggy hecho mierda, pero con cuernos de caballo, o con cuernos de algún animal, y es una cosa, una mezcla entre lo biológico con lo mecánico, no lo digital. Es No, como no, es verdad. Fíjense que hay una cosa que es el punto o sea, en ese futuro imaginado es tecnológico, sí, hay gasolina, es decir, hay lanzas con alguna que otra cosa, a un arma media con pólvora, puede tener algo del siglo XVIII, del siglo XIX, pero no aparecen pantallitas con algo, aparece un GPS, o sea, es como una vuelta, digamos, a cierto espacio primitivo. Después, obviamente, hay cosas más inverosímiles, como decís, ¿cómo se puede mover esa puerta si no hay una cosa que ¿no? Si no hay un control remoto, ¿cómo funciona? No importa, eso es la magia del cine. Pero lo que voy es que lo que se muestra en esa superficie son un salvajismo predigital, en realidad postdigital, donde lo digital no está, y lo digital casi como si fuera ese capitalismo del cual se escapó, o de los escapamos, sí. O que se terminó el capitalismo, o ese mundo posible, como una especie de atmósfera digital, para llamarlo Total. Sí, 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 sí. Y además hay una cosa que, a ver, no por autofagocitar, digamos, algo que había dicho en el sentido de pensarnos como plaga, pero no necesariamente la humanidad es la plaga, sino es el sistema que la humanidad propone en estos últimos siglos que tiene que ver con el capitalismo. Y en ese sentido, sí, una de las cuestiones, digamos, que más se ponen de relieve en cuanto a las dinámicas capitalistas de la humanidad es la poca conciencia o directamente la no conciencia de la finitud de los recursos. Entonces, digamos, desde el punto de vista, digamos, de lo digital o de la plataforma necesaria para conservar lo digital o, obviamente, recursos naturales, etc. El post-apocalipsis, ¿no? O sea, el fin y el después, ¿no? Como el tango sur, paredón y después, bueno, el después del paredón del tango del futuro sería una especie de sin capitalismo es como reciclar o metabolizar lo que quedó y volver, digamos, a un estado primitivo, porque en definitiva siempre es así. Lo que pasa es que, independientemente de cómo vos lo quieras sofisticar, la literatura llegó al punto, no de saturación, pero sí al punto culmine de la sofisticación con la ciencia ficción. Y ahora hay una cosa que a mí sí me llama la atención. Cuando comparamos de repente ciertas cuestiones que pueden hacer series como Black Mirror o las series que se dedican, digamos, a desarrollar ciertas cuestiones de la tecnología hoy.
si comparamos el efecto sorpresa que tiene eso con el efecto sorpresa que, por ejemplo, pudo haber tenido una película como, bueno, una película Blade Runner basada en el libro de Philip Dick, etc. Digamos, o Verne, si quieren, ¿no? Digamos, en comparación a la distancia que existe entre el planteo futurista o el planteo de post-apocalipsis y la realidad. En definitiva, lo que pasa es que los escritores de mediados del siglo XX hicieron un salto cuantitativo, conceptual, mucho mayor al que podemos hacer ahora. Para mí, esto es una opinión personal. Es decir, las cosas que plantearon desde el punto de vista de los desafíos tecnológicos eran muchísimo mayores a lo que hoy puede plantear Black Mirror, en el que todos estamos sospechando que tal vez esto se está haciendo en un laboratorio en Rusia, o en India, o poner en Argentina. O sea, es como muy loco cómo se acortó la brecha del efecto sorpresa en cuanto a hasta dónde podemos llegar. O sea, dicho de otra forma, tal vez es un momento para, en vez de llegar al fin del mundo, empezar a hacer pasos para atrás y empezar a tomar un poco más de conciencia de las cosas que teníamos, las bases que teníamos y las que en pos de un progreso dijimos, no son tan funcionales. Pero por ahí está bien, pero está buenísimo lo que decís, porque digo, en el momento, digamos, la ficción era, en tal año los autos van a volar. Claro. Entonces, cuando uno descubre que todas esas fantasías no ocurrieron, y ocurrieron otras cosas, entonces nos parece difícil por ahí decir qué, ¿no? No, perdón, esto es lo loco, perdón, y acá Sí. esto es lo loco. Ya hay varios proyectos de autos voladores, ya hay un auto que completó 300 kilómetros volando. Ajá. Y tal vez nadie se enteró, porque ya el efecto sorpresa no es como ver Volver al Futuro. Claro. Ese es el punto. Hay una empresa que no me acuerdo ahora si es austríaca o danesa, que ya desarrolló ese prototipo, ya lo hizo, y está la filmación, se puede ver en YouTube, y no tiene tantas reproducciones como por ahí, no sé, algún tema de trap, porque el efecto sorpresa en todo este despliegue de inconsciente fin del mundo y hasta dónde llega la tecnología, nos lleva a decir, bueno, o sea, no es lo mismo. Cuando salió, bueno, yo tengo, digamos, te recuerdo sensible de Volver al Futuro. Cuando se Volver al Futuro dije... Sí, no, yo también, obvio. Pero fíjate que en Volver al Futuro era toda una sociedad donde los autos volaban, o el Vengador del Futuro, digo. O sea, claro. Donde de repente, o sea, era salir a la calle y tomar un taxi volador. Claro. Más allá que el laboratorio en tal lugar hayan probado el prototipo. Esto era como parte, digamos, del tema. Uno dice, no, la verdad que yo ando con un gol hecho mierda, ¿viste? Me parece chocado, no lo puedo arreglar y o sea, no sé, un día va a salir volando, pero solo le falta volar, digamos, pero solo le falta volar. De alguna manera vuela, pero digo, bueno, pero lo que voy es como que de repente, entonces, es cierto lo que decís, llega un punto donde de repente por ahí lo original o lo sorprendente, por ahí no es en ir más allá, sino por ahí husmear en la basura, a ver qué se puede reciclar. La basura me refiero a todo lo existente, todo lo vivido. Y por ahí reciclar algo, más la idea de la conciencia de reciclar, inventar algo que no va hacia ningún lado, por ahí. No, inventar algo que tampoco vas a saber cómo usar y que probablemente va a caer en manos de gente que lo use en detrimento de la propia humanidad. Realmente. El otro día incluso... Eso es la desconfianza que decíamos, del progreso. Es que para mí todo este imaginario del fin del mundo y esta pulsión literaria de plantear escenarios apocalípticos surge de una profunda desconfianza o incluso una profunda sospecha de que nos estamos comportando como plaga. Y al mismo tiempo, por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza el otro día, si Elon Musk, o el otro que nunca me acuerdo cómo se llama, ¿quién llegó un poquito más al espacio que el otro con civiles? El nivel de influencia que tiene eso en mi vida cotidiana, digamos, el nivel de interpelación de esa experiencia, incluso proyectándola a 200 años,
No, o sea, no me genera, Te digamos... referís al de Virgin y al de Amazon. Claro, Se fueron ahí. Entonces, imagínate que la pornografía capitalista que tiene eso es lo que te hace decir, qué sé yo. O sea, tiene como un nivel de. Un plano, digamos, tan fantasioso, más fantasioso que la ficción en sí. total. Y eso, Pero casi capitalistamente hablando. Porque es más real alguien que haya actores en un set y que me lo vendan y uno lo consume, que este chiflado que se va, porque o sea, puede hacer eso como puede hacer cualquier otra cosa. y les voy a decir para mí dónde está, digamos, ese, digamos, más ficción que el capitalismo, si querés. Si cada pasaje valía $2 millones y yo hoy me volviera a empezar a ganar mucho más de lo que estoy ganando ahora, pienso que dentro de 5 generaciones, si el precio del pasaje baja, algún hijo mío podrá llegar a ese espacio y flotar durante 2 minutos. Claro. ¿Para qué? No, La pregunta prefiero mirar Volver al Futuro. Y total, bueno, por eso. Es que por eso, ¿qué sentido tiene todo ese esfuerzo de la nada, donde después llega la cuenta de Adenor y decís, uy, la puta, tengo que ir a agarpar tal cosa? Quiero decir, o sea, lo pongo, me voy al extremo, pero donde digo, aquello es monstruo, es más monstruoso esa cuenta que llega que de repente el imaginario de, no sé. Muerde más concretamente, por lo menos. Sí, obvio. Claro. Muerde más concretamente la cuenta de Adenor que... Realmente, digo como, pero para... Esto que decimos de la distancia entre los imaginarios, los miedos, las fantasías, y los imaginarios, los miedos y fantasías de la vida real también. Sí, obvio. Bueno, ya hay autos que vuelan, lo que no hay es una legislación que pueda hacerse cargo de los autos que vuelan. Claro. Chocarían, había caos, la gente andaría por cualquier lado, entonces no pueden salir a la calle esos autos. Pero creo que lo que cambia en realidad es el imaginario de cada época. En esa época, en los 80, en los 70, podíamos ver un futuro. Con los elementos que teníamos disponibles, podíamos imaginarlos en su extrema potencia y llevarlos a diferentes vertientes. Ahora tenemos un muro negro delante nuestro y no tenemos estas posibilidades. Los objetos que tenemos ya fueron llevados a su extremo por la ficción, por miles de ficciones, y lo que tenemos es, lo único que nos queda, me parece, es o imaginar otras galaxias o como Rick and Morty, ¿no? Que ya ni siquiera viajan en el tiempo, sino que van a realidades paralelas, o qué podría llegar a pasar en el post-apocalipsis si podemos llegar a evitarlos. Y en ese sentido les pregunto, ¿tienen ustedes algún apocalipsis favorito? ¿Les gustaría asistir a alguna modalidad de fin del mundo? Si pueden elegir en un menú. Quiero ver esta. Le voy a dar la palabra a Esteban, que tiene un libro que desarrolla diferentes fines del mundo y que tal vez dentro de alguno de los que escribió puede elegir uno o proyectar otro, pero... O sea... Sí, hay por un lado, digamos, esto que... Me gusta el concepto que decías, hay del multiverso, que es un poco la idea que está propia, digamos, de los videojuegos y propia también del cómic, y de ahora Disney sacó el What If, que es una serie nueva, que tiene poco que ver con los posibles, o sea, como las realidades paralelas o posibles, desde la ficción obviamente, pero también es como una alternativa de, bueno, por ahí ir hasta el futuro, en realidad no sabemos, ir al pasado, por ahí, a la redundancia, retrasa. Entonces es como correrse, como si fuera un viaje de física cuántica hacia el costado, ¿no? Digo, como una especie de lo paralelo, lo posible. El libro que decía Francisco es el Manual de Supervivencia para el fin del mundo. En realidad es un libro que escribimos con Lorena Iglesias y Iván Moisef y sacamos a nuestra directora turista en el 2008, y lo que plantea es diferentes escenarios de apocalipsis. El año pasado, por Asunto Impreso, volvió a salir como una reedición con algunos capítulos nuevos, incorporando cosas de la tecnología que después de 12 años, 2 años atrás en la edición original no existían. Y uno dice, qué loco, es algo tan normal y tan natural a la hora de los algoritmos, o de los drones, o lo que fuera, y que antes no, era como
casi leemos la versión de 12 años atrás, no los 50 ni 100. Y parece, no digo medieval, pero parece muy vintage. O sea, como una cosa, y volviendo a la tecnología y a la velocidad de la cosa, cómo, digamos, se aceleró un montón y se va acelerando también un montón de cosas que cambian la percepción, digamos, cotidiana. Bueno, pero respondiendo a la pregunta que hacías, para elegir en un menú ¿cuál sería el preferido? Me parece que es alguno que medio maxiano, ¿viste? Medio como que es como si fuera que reconstruir la sociedad de cero. Muy de película zombie, muy de post-inundación, muy de post-plaga también, un poco también lo que plantea Fran, digo, como todo lo que haga que, o algún escenario que haga que haya que reconstruir, reorganizar un poco la humanidad a partir de los elementos que uno tenga a mano, como reciclar las obras y las obras de lo que quedó ahí flotando después de todo ese hecatombe, y utilizarlo como, y volver a usar la invención de una nueva humanidad. Me encanta la idea. El único peligro que le encuentro a, por lo menos, todas las representaciones que vi, audiovisuales, sobre la reconstrucción del mundo, es que todas terminan cayendo en el capitalismo. Yo creo que tiene que ver con... Es verdad. Es como un protocapitalismo. Está en Walking Dead, todos los zombies empiezan a reorganizar, empiezan de repente a hacer trueques, y se viene todo, y es como que esa reorganización de lo desperdigado de las diferentes épocas y culturas, en tanto haya alguien vivo y apestado por la idea del capitalismo, empieza a reproducirse y a reconstruirse algo mucho más feroz y mucho más horrendo que el fin del mundo en sí mismo, que es el capitalismo. Me encantaría ver un lugar en el que el capitalismo no, digo, que se pudiésemos imaginar más lejos que eso. Me parece que no, y que la ficción es tan grande era eso. Eso que está diciendo para mí es como la diferencia y es crucial y probablemente sea el motor de por qué hoy proliferan mucho más, digamos, los textos relacionados con el fin del mundo, el apocalipsis. El apocalipsis en términos de se pudre todo de repente. En la década del 80, hasta el 90, pensar en el futuro, ¿no? Poder transportarse al futuro era tener la ilusión de ver autos voladores o de ver, digamos, zapatillas Nike que vos hacías así y se secaban solas, siempre en referencia a Volver al Futuro, en este caso 2, pero digamos, había como una especie de no se sabe realmente qué puede pasar, y si es una proyección de lo que llevamos hasta ahora, todo indicaría que va a haber, digamos, autos que vuelan, etcétera, etcétera. Hoy, es verdad, te encontrás, digamos, con una especie de telón negro conceptual ya, porque no se entiende qué puede venir después de acá. O sea, hay un nivel de desarrollo que es hasta incluso difícil de pensar, porque si de repente mañana surgiera, che, está la fórmula de la inmortalidad, como si fuera la vacuna para el coronavirus. Yo no sé si me la pongo, yo no sé si se la ponen, digamos, yo no sé si quiero vivir y no morir. Digamos, y así sucesivamente, digamos, hay como un concepto de que el futuro es tan incierto que la inminencia de ese telón negro de lo que puede ser la proyección a futuro de 5, 10, 20, 30 años, para mí genera mucha más literatura del fin del mundo, ¿no? Genera mucho más, bueno, se está acabando todo. Claro. Ojalá que se esté acabando todo. Ojalá, digamos, que el capitalismo se quede pegado a esta tela de este telón definitivo. Lo que fuera, es como que hay una parte de proyectar el futuro 20 años atrás era súper simpático y era casi hollywoodense. Proyectar el futuro hoy, 20 años para adelante, yo te digo que me genera más problemas hasta filosóficos que certezas o simpatías o ganas de transportarme. Igual yo haría unas pequeñas salvedades porque estamos muy fanatizados con Volver al Futuro, que sí, es cierto
genera una idea de futuro simpaticona, pero por lo que hace es caricaturizar los 80. Imagina a el Claro. futuro como un 80 amplificado. Tiene los mismos Sí, tipos de sí. autos para voladores, skates, sin ruedas, no piensan en la pantalla plana, no piensan en celulares, en realidad desaciertan en todo lo que imaginan. Pero Más o en la misma, menos. Perdón, creo que perdón, no, yo quiero decir una sola cosa, perdón. No te hay quiero todavía interrumpir, revistas para generar de cierta fútbol. dinámica de ida y vuelta. Acá la gente se está vistiendo como Volver al Futuro. Digamos, o sea, hay un reciclado también de la ropa de los Puede ser 80. que los cantantes de trap, pero no sé si Eh, lo veo mucho. Pero puede ser, supongamos que seamos indulgentes con la moda y puede ser que sí. Pero en la misma época, en los 80, tenés Brasil, que imagina un futuro oscuro de cablerío, de fracaso capitalista, de control. eh, Tenemos Alien, que va muchísimo más lejos en el futuro, sí, sí, y sí, sí. el mundo está arruinado y plagado. Blade Runner, que es un mundo ya de smog, carteles publicitarios por todos lados, inhabitable, en el que compartimos todo con androides. Digo, son todos imaginarios angustiantes del futuro, que los 80 Pero mismos nos todos, provocan. pero todos apocalipsis o todos futuros producto del ser humano, digamos, o sea, es la pulsión descontrolada del ser humano por ser humano en esos términos que generan esos futuros o post-apocalípticos. Blade Runner, Brasil, la película también, digamos, o sea, como un exceso de mala administración. Por eso también a mí me rompía un poco la cabeza pensar un poco el fin del mundo como una concepción totalmente egocéntrica del ser humano, como el fin de la especie, no el fin del mundo. Si de repente el mundo siguiera, para el ser humano el fin del mundo sigue siendo lo que se llevó puesto a la especie. No es el mundo en sí. Por eso, o sea, acá el otro día fui a un evento folclórico y decían, la única especie sobre la Tierra que trabaja para sí misma y no para la comunidad es el ser humano. Todo lo demás entienden que si no hay un equilibrio, implosiona, digamos, el concepto de la propia especie. Ahora, en esta pulsión desenfrenada por yo, vos, él y cada uno así, se genera una especie de, bueno, proyección del fin del mundo porque se entiende que, o sea, el sentido de comunidad y el sentido de administración relativamente lúcida no se va a poder dar jamás. No sé, me mataste con lo del folclore ahí. Porque No, bueno, también, o estaríamos sea, como. Digo, en todo caso, habríamos que pensar que el humano tiene una peste previa, que es la peste de la razón, que los animales en buena parte están exentos de fabricar cosas, de concebir el futuro, están ahí viviéndolo mucho mejor, no están registrados en la FIP, no tienen que ser monotributistas, no les importa si hay clave de Wi-Fi en el lugar donde están, pueden tener otro tipo de vida, ni siquiera diría que más limitada, pero también, bueno, andan ahí sin ropa, se comen entre ellos. Yo no sé si tenemos que aspirar a una animalización del humano. Sí es cierto que la ciencia ficción de los 70, 60 y un poco antes, agarra el capitalismo, lo proyecta en el futuro y dice, ojo, si seguimos así, nos vamos a la mierda. Y de algún modo, una de esas cosas fue la que termina pasando o está pasando ahora. 12 monos tiene el imaginario de la plaga. sí, es Eh, verdad, sí, 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 es verdad. Sí, sí. el futuro no podemos ir a la superficie de la Tierra, está tomada por los animales, porque hicimos cagada con los virus y ahora estamos viviendo bajo tierra y aquí en el pasado, algo de Terminator ahí. Eh, es posible que el mundo este quede para los animales y que la especie humana haya sido un mal rato que atravesó el tiempo de la Tierra. No es Sí, inviable, pero es o un volverán los imaginario. dinosaurios. Podría pasar tranquilamente. Digo, podemos pensar, y la ciencia ficción lo piensa, que el planeta es un huevo donde está durmiendo un titán, o un Megagodzilla, o un Cthulhu que en algún punto va a salir de los océanos, y bueno, ahí fuimos. La función del planeta fue ser una cáscara, y bueno, fue. Sí, sí. Pero también tenemos otros imaginarios de, no sé, el asteroide, la galaxia que implosiona, cosas que Sí, sí, obvio. Sí, sí. te van a pasar, porque independientemente que los animales queden sobre la Tierra, más allá del arrasamiento de la especie humana, el planeta tiene fecha de vencimiento y va a estar. Y en Sí, ese sí, sí. sentido, volvemos a preguntarte, Francisco Moglia, para que no escapes a la pregunta, ¿cuál sería tu fin del mundo predilecto? ¿Cuál quisieras Eh, si tenés que experimentar uno? Porque está bien, podés venir a decirme
como el poema de Borges, El suicida, me apago yo, se apaga todo. Está bien, es un lindo poema y es un No, recurso no, interesante. no, 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 pero a ver, yo siento, digamos, y esto un poco en función de una experiencia personal que tuve, o sea, el fin del mundo es mucho más la experiencia, digamos, la percepción de un fin del mundo que el fin del mundo en sí mismo, digamos. El fin del mundo en sí mismo es un interruptor de luz que se baja y se termina, digamos, hasta donde sabemos lo que había. Pero sí me parece que una de las cosas más interesantes que plantea este imaginario del fin del mundo es el comportamiento humano en función de, che, esto se está por terminar. Te quedan 5 minutos, tenés que hacer un gol, ponele, o tenés que seguir jugando el partido como sea. Entonces, la inminencia de que todo se acaba y el comportamiento que generan las personas. Después del fin del mundo es como la muerte. O sea, me gustaría verlo con una reposera, como dije antes, etcétera, pero tal vez me toque de la otra manera. Y en función de eso, a mí me pasó que me vine acá a Italia el año pasado y quedé bloqueado porque, nada, empezaron a cancelar. Primero acá en Italia no dejaban salir, después en Buenos Aires no dejaban entrar. Y en todo ese tiempo escribí una novela de una especie de alter ego de una persona que estaba bloqueada, que había venido a Italia a separarse de su mujer, se había quedado, digamos, atascado acá. La mujer, ex futura novia, futura ex novia, o la novia de la que se quería separar, tal vez había quedado embarazada en este contexto de se está acabando el mundo, etc. Y la realidad es que acá en Italia, durante los primeros meses, cuando Italia fue el país más rojo de todo el mapa, la sensación es ese, que también es este, mira, hacemos una especie de doble. No, sí, me quedo. Pero la sensación que había, yo además estaba en un pueblo de 1000 habitantes, o sea, un pueblo realmente chico, un burgo medieval, así, como una especie de laberinto medieval muy lindo, pero también, digamos, muy chico y muy, muy para adentro. Entonces, lo que empezó a pasar es que cuando empezaron a ver en la televisión los camiones de muertos que tenían que llevar a determinados lugares porque no había lugar en los hospitales, no había... La gente de Italia realmente empezó a pensar que había alguna cuestión maldita, había algo que tenía que ver con es el fin del mundo y empezó en Italia. Y, o sea, y las personas ancianas de repente agarraban y tenían como una especie muchos casos de taquicardia, de nerviosismo, porque se venía algo. No se sabía nada, no estamos hablando de enero, febrero de 2020, era todo como muy nuevo. Entonces, no es el fin del mundo que deseo, pero la sensación, la percepción del fin del mundo de hay algo que viene a llevarnos y no entiende de razones y no entiende de nada, me tocó vivirlo acá, escribí una novela en función de eso y en función de cómo se modifica el comportamiento de la gente a partir de la percepción de, bueno, ya está. O sea, si no es en un día, es en 3. Si no es en 3, es en 6. ¿Qué hago? Saco toda la mierda que tengo adentro y hago el quilombo. Entonces fue un pueblo de 1000 habitantes en donde cuando todos sacaron la mierda fue, digamos, una especie de, no guerra civil, guerra municipal. Claro, una locura total. No, total. Pero lo que contás es como una demencia y aparte estás viviendo como esto que estamos hablando ahora, como una pantalla, como una película, como, ¿no? Como esta cosa del imaginario dentro de la ficción, vivirlo ahí, digamos, como de carne y hueso o como algo real, como una atmósfera real que va a ir dando vueltas. Y que bueno, así como así como el imaginario y esta cosa, digamos, de la experiencia real también es tan real como pueden ser las pasiones, ¿viste? Y como puede ser todo lo que afecta. Total, sí. Y en ese sentido, ahora yo tomo un poco agarro el mic, como diría un rapero, y hablando de la pasión, y hablando de lo último, del final, vos, Bebret, sacaste el libro Últimas Pasiones Preapocalípticas antes de la pandemia. Entonces, la pregunta que ahora, digamos, para vos es, ¿cuál sería el escenario que elegirías, o bueno, o como sea, y de qué va un poco el libro? Digo.
Mira, justo lo tengo acá, qué casualidad. Y creo Si la que, cámara me acompaña, dirían en el programa de tele. Ahí va. y creo que ese es el apocalipsis que más me gusta. De hecho, esto viene del cómic Watchmen, no sé si llega a ver ahí. Que Sí, son sí. el graffiti que está en Watchmen por todos lados en un costado, de dos amantes que están por ser arrasados por una bomba atómica. No quisiera una bomba atómica, pero a mí la imagen de melancolía de Lars von Trier, de el Es muy asteroide bueno. Es muy bueno. acercándose, poder asistir a eso pacificado, porque como decís vos, Francisco, el punto es, bueno, ¿qué hacemos en el último momento? Si no tenemos las cosas resueltas antes, no se van a resolver ahí, en No. ese instante. Y ahí a lo sumo podremos abrazarnos a aquello genuino y grato que podemos haber encontrado y pacificarnos con nuestra partida, ¿no? La muerte nacida de uno mismo que pretende Rilke. El librito es un libro de poemas que extrañamente salió, que lo escribí un año antes de la pandemia, y que no sabía que iba a pasar algo como lo que pasó, y terminó siendo más o menos profético, pero es un libro de poemas que imagina estos días como los últimos días, por la conciencia de que el fin del mundo que ya pasó es relativamente inminente, ¿no? Como un poemario que de algún modo se despide de las cosas cotidianas que habitan nuestra existencia, porque concibe que ya todo está en proceso de derrumbe. Fue raro el hecho de que salió 3 meses antes de la pandemia, y fue escrito así, por eso el libro como que quedó medio imantado por estos tiempos que son muy extraños y que nos proponen una reflexión sobre el fin de las cosas. Pero creo que el propio imaginario va a variar. No sé si ustedes tienen esa sensación. Creo que una de las cosas que nos hacía imaginar el fin del mundo es el ansia de la novedad, la muerte como novedad, la muerte como la única experiencia nueva que quizás nos quede. Es cierto que podemos, no sé, tirarnos en paracaídas y demás, pero dentro de todo el repertorio del mundo es bastante comprensible, asimilable a las cosas que ya hemos visto del mundo. La experiencia que no conocemos, que no tenemos, que nunca vimos, es la muerte propia, la muerte de cada uno. Y tener $1.000.000. ¿Cómo? Y tener $1.000.000. También, pero lo puedes imaginar un poco. Lo puedes utilizar para poder... Hablando en detrimento del capitalismo, digamos. Claro. Y el fin del No, mundo es como es una verdad. hipérbole de el evento singular de la propia muerte. Y creo que esto, lo que pasó, el teatro generado a través del coronavirus, que fue una pandemia severa, la primera que creo que asistimos nosotros como generación, Sí, claro. fue como una paliza, y al mismo tiempo fue algo nuevo, algo que generó cuestiones nuevas en el mundo que nunca vimos. Por ejemplo, la pausa del capitalismo, que ya hace rato comenzó más fuerte que nunca, ¿no? Pero lo Sí, vimos claro. pausarse durante unos días, y eso fue algo asombroso. Creo que eso de algún modo nos tendría que hacer pensar que la novedad no es tan interesante, y que no sé si está tan bueno seguir buscando novedades, y quizás ahora la literatura, el imaginario de ficción, vaya por otras sendas y pretenda imaginar no tanto finales, sino divergencias, posibilidades, Sí. a la reorganización de este mundo y a nuestro extrañísimo rol en este contexto. No en el contexto pandémico, ¿no? Sino en el contexto del No. futuro, acá, entre nosotros, y que se parece tanto al presente, a pesar de que cambió zarpadamente en los últimos 10, 15 años. Digo, hace 15 años no existía WhatsApp, hace 15 años no existía Facebook, Claro. y todo esto que vimos en la última década parece que se estratificó como presente absoluto, como que el futuro va a hacer esto. Y de Bueno, algún modo ahora eso nos yo, hace pensar. en ese sentido, perdón, quiero hacer una pregunta porque, y esto es, digamos, dentro de mi fuero interno, la hago acá porque son dos personas que respeto, no intelectualmente, digamos, desde el punto de vista de percepción de realidad. Y yo me la hago. Entonces, digamos, dentro del espectro de posibilidades de fin del mundo, ¿ustedes creen que realmente dentro de los próximos 15 años todo va a cambiar tanto como cambió en los últimos 15 años? ¿Se entiende la pregunta? No entiende. Yo creo que sí, pero por una cuestión de que la velocidad ya es imparable.
Entiendo. Y me da vértigo, y no me parece algo, no digo como algo positivo o como algo Claro, claro. sino lo que digo es un poco esto de pensar en los escenarios del fin del mundo, por ejemplo, en la versión del libro de hace 12 años, que hay un montón de cosas que siguen, otras que ya retrasan, digo, como que ya quedaron ahí medias como absurdas o partes, digamos, de una parodia, y otras que realmente no eran ni siquiera imaginables. Y Claro. creo que, pero es una buena pregunta, porque es cierto que cada vez más, los últimos 5 años, los últimos 10, los últimos 20, 10 y los últimos 15, claro, sí, sí. aceleraciones que van más rápidas de lo que pasaron en siglos, en un montón de cosas. Y bueno, por ahí esa incertidumbre también genera como una especie de malestar de no poder, inasible, ¿no? De no poder tocar o agarrar lo que se va y lo que no está y lo que no sabemos ni qué es, ni cómo nombrarlo. Claro. Medio demoníaco, ¿viste? Hay una cuestión súper interesante con respecto a la aceleración, que es el auto se inventó en un determinado momento. Sí. Y para llegar de 0 a 100, los primeros autos tardaban tal vez 2 días, no llegaban, ¿no? O sea, claramente no llegaban. Ahora, en la década del 70, que se empezó, digamos, a desarrollar un poco, 60, 70, las consecuencias del año 50, de todo lo que fue la posguerra para Estados Unidos en términos económicos, empezaron, ¿no?, a medir a 100 kilómetros, no sé qué, y de repente, claro, un auto llegaba a 0 a 100 en 15 segundos, en 10 segundos, en 5 segundos, en 3 segundos. Ponele, una Ferrari que llega a 0 a 100 en, creo que son 5 segundos. Ahora, ¿le darían un auto que llegue de 0 a 100 en 2 segundos a una persona? Es el momento de parar, porque tal vez existe el desafío de poder hacerlo y que se pueda hacer, ¿no? Digamos, como que realmente, pero, o sea, me da la sensación de que llegamos a un punto en donde la capacidad de hacer cosas está muy por encima, muy lejos de la capacidad de administrar esas cosas o de aplicarlas de una forma mínimamente razonable. Totalmente, ¿eh? Sí. Jodido. Bueno, creo que en suma lo que pasa es que estamos perdidos, ¿no? Estamos totalmente extraviados. A la pregunta inicial que vos hacías, yo estoy con Esteban, creo que esto es imparable, es una máquina, es un barco a la deriva que no tiene Sí, sí, yo capitán, también ¿no? voy por ahí. Sí. Y que va a ir todo mucho más rápido, incluso que lo que vimos antes, y el vértigo va a ser mucho más bestial. El problema que veo que tiene que ver con toda esta otra tesis tuya, que me parece súper interesante, es que estamos a la merced del capitalismo. No quiero ser tan insistente, pero a lo que No, voy pero es que sí. hay chances de moldear el futuro y los cambios que se van a venir. Y no digo a moldearlos como especie, sino que los moldea el mercado y la posibilidad técnica, que está enloquecida. Es decir, la tecnología va a hacer todo lo que pueda por sí misma, en tanto pueda volverse un producto y vendérselo a alguien. Absolutamente. Y ahí está, claro. Estamos yendo al vacío en este sentido. Y sí, el mundo cambió porque de repente había un tren que podía hacer que una cosa llegue a otro lugar. Los dispositivos tecnológicos que se vienen ahora son muy zarpados y van a modificar el mundo de manera bestial, ¿no? Digo, los drones que están llevando productos a la puerta de tu casa, los drones para espiar, Sí, ya sí, sí, sí. no haya aviones de guerra, que existen todavía, pero que los drones pueden utilizarse con esos fines y haciendo Sí, sí. el dominio del otro y la destrucción del otro mucho más barata. No sé, motos eléctricas, viajes a la luna hechos por gente que va de visita nada más. Y en cuanto al precio, va a bajar muchísimo el precio de viaje a la luna. Sí, sí, Va a sí, ser sí. muy barato. En 10 años va a ir cualquiera, es como irse a Chascomús. Todo el mundo quiere ir a ver ahí, las cosas son cada vez más baratas en ese aspecto, ¿no? Para una clase social y demás. Entonces estamos entregados a una maquinaria sin sentido que va a acelerar los dispositivos tecnológicos y modificar tremendamente la realidad. Creo que eso se puede ver bastante bien en Years and Years, la serie Sí, de sí, BBC, total. ¿no? Que Total, o empieza hacia la sea, década de 30, creo, y todo se va muy al carajo. Bueno, los empleos se van a volver cada vez más
chotos, la fragilidad del contexto social y de los seres mucho más grande, la gente se va a poder poner ojos electrónicos, que ya de hecho ocurre, ¿no? El protohumano, este humano tecnológico con injertos, que sería el transhumano, Claro. ya es vigente, hay gente que ya se está Sí, sí. poniendo el De hecho, teléfono en el empezó mucho antes con los animales. Mi gata, para venir acá a Italia, tuvo que ponerse un chip. Claro. Yo vi ese proceso, y el proceso de ponerse un chip, desde el punto de vista, digamos, de una reacción, llamémosla casi emotiva, animal, supongamos que, digamos, o sea, fue, ¿qué carajo me están poniendo? Porque esto no es una vacuna, no me están haciendo esto, era un dolor completamente diferente, conceptualmente diferente, más allá de que un gato, digamos, no tenga ese procesamiento intelectual de cada cosa que le están haciendo. Y ahora de repente es un ser biológico. Sí, es un cyborg. Es un cyborg. Exacto. Ahora, ¿cuánto falta para que nuestra carta de identidad, digamos, nuestro documento, nuestro pasaporte, nuestro Green Pass, sea un pequeño chip atrás de la oreja y eso? Yo no sé si eso está bien o mal. No estoy diciendo que si no altera, digamos, los valores biológicos, ni siquiera estoy diciendo que eso esté mal. El problema no es el elemento, el problema no es la herramienta, el problema es, digamos, el usufructo económico de la herramienta en tanto se vuelve distributivamente a lo que es el equilibrio del mundo, que tengas un 50% que se caga de hambre y que después eso devenga, digamos, en una anarquía innecesaria. Digamos, en una especie de... Ahí tenés un apocalipsis. La gente que se hinchó las pelotas de no tener para comer, diciendo, ¿sabes qué? Que nos lleven puesto una bomba, que nos lleve puesto a 100 de nosotros. Pero somos 1.000 millones. Claro. Alguno va a llegar al que está tirando la bomba. Porque no podemos comer. Entre no poder comer y morir de hambre tirando una cosa, y ese escenario post-apocalíptico de plantear una especie de épica mi muerte, y yo salgo a cabecear bomba. Después, si la esquivo, mejor. Si puedo matar al que está tirando la bomba, mejor. Si puedo matar a, digamos, la cúpula que designa, digamos, este tipo de distribución, tanto mejor. Pero en definitiva, o sea, el post-apocalipsis también, el fin del mundo también se percibe en cuanto a que hay un nivel de desigualdad que es ridículo. O sea, no tiene sentido. Eso es lo que voy, no tiene sentido. Y ahí... Perdón. No, dale vos. Es muy probable que el imaginario del fin del mundo sea tan recurrente en la especie, en nuestra especie, y en estos tiempos, porque es casi imposible imaginarnos como humanos, ¿no? Imaginar la especie más allá de esta coyuntura, imaginar un proyecto mínimo que podamos tener fuera de la serie Years and Years, ¿no? Donde todo se pone grave y atroz. Sí, estamos muy complicados en cuanto a la tecnología. Es más fácil pensar en que todo arda, que todo explote, que en cómo vivir bien, cómo vivir todos juntos. La cantidad que estamos siendo, ¿no? La cantidad de población que el planeta jamás vio antes, una cantidad extraordinaria, que quién sabe si va a poder dividir los bienes, los alimentos, el agua, etc. Con toda una serie de cosas aniquilantes que se vienen en los próximos 20 años en cuanto a la administración de la vida y de cómo vivir. Va a estar jodido, va a estar bastante jodido. Sí. Y creo que, va a estar ya lo vemos jodido. en el rubro, ¿no? En el rubro de la literatura, los cambios que ocurrieron en los últimos 3 años, por ejemplo. Vimos la incorporación de los instagramers, de los instapoetas, de los booktubers, cosas que afectaron sensiblemente la producción de libros, la recepción de los libros y el libro como circuito cultural. No digo que esto esté mal para nada, digo que esto implica una modificación, ¿no? Hay agentes dentro del campo cultural que no pensábamos hace 5 años, y que hoy son vitales para que un libro se decida si se publique o se venda un poco más. Cosas que igualmente podemos decir que vienen del viejo mundo, ¿no? Porque un booktuber puede ser muy parecido a una celebridad que en la tele dice, compren este libro. Hay cosas que encontramos asociaciones posibles sobre reinvenciones de lo mismo. En pocas palabras, el fin del mundo son los instapoetas. Chicos, hablando de fin,
Acá un cartelito, yo que estoy grabando la charla, está diciendo que en cualquier momento viene el apocalipsis digital. Creo que ya estamos en el tiempo cumplido. Me hago un Porque- cigarro. Digo por si, nada, así, para Ya, ir. Yo diría planteo que- esto como el behind the scenes. Esto es el behind the scenes. Hagamos lo que se nos cante el orto y sí. Podemos comenzar la despedida, si les parece. Y Sí, sí. Dale, así se edita eso y después, pues yo en un ratito me traen una cosa acá, me tengo que ir a abrir y es 1:30 no por te ahí. preocupes. Bien, no. Cerremos. Tenemos ahí, si querés, te doy unas palabritas ahí. Debren. La verdad que ya se nos han acabado las palabras y estamos de cara al fin de la charla, que rima muchísimo con el fin del mundo, y seguiremos imaginando, que es lo único que podemos hacer en este mundo atroz, alternativas, divergencias y formas de que nuestro fin sea agradable y bello para ver y para leer. Fue muy grato tenerlos aquí desde estas larguísimas distancias que nos reúnen. Y me hubiese encantado tener gente también, ¿no? Que esto pueda ser asistido por personas, o que esté gente participando y chateando y demás en esta charla, pero esto va a estar colgado en alguna parte, así que esperamos que puedan comentar, decir cosas, pelearse con nosotros y que podamos continuar esta charla sobre el fin para que no termine del todo y sigamos conversando sobre literatura, sobre ficciones y sobre la finitud que nos persigue y nos apesadumbre. Gracias por estar ahí. Digan adiós, digan algo que les haya dejado esta conversación. Y A mí me parece genial, me encanta, digo, la invitación y que estemos ahí hablando de estas cosas que nos inquietan, convocan, nos gustan, que admiramos, películas, libros, imaginarios, y nada, eso de poder también compartir lo que uno hace, lo que uno piensa con los demás. Me parece que eso siempre es copado. Así que bueno, gracias por todo y saludos a todos. Gracias, Debren, gracias, Esteban. Un placer. Y bueno, nada. Creo que toda lo que me resulta interesante es que muchas de las conclusiones que ahora podría decir ya quedaron. Están ahí. O sea, fue como un proceso de una conversación en la que fuimos haciendo un proceso digestivo de lo que fuimos diciendo. Así que hasta la próxima. Gracias. Adiós a todos. Chao, chao. Nos vemos.